Noches compañeros, buenas noches docente. El día de hoy vamos a hablar cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad. Pues de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad. La construcción de las subjetividades en torno a la verdad, de acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad, es un proceso pues complejo y multifacético. Según un documento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la construcción de la subjetividad es el resultado del proceso de investigación, pues del análisis, de la contrastación que adelantó la Comisión de la Verdad, basada en la escucha amplia y plural de todos aquellos que forman directa o indirectamente tuvieron que ver con el conflicto armado en Colombia. Este proceso pues busca esclarecer el contexto social e histórico de las múltiples violaciones de derechos humanos, pues luego de regímenes, dictaduras o conflictos armados se consideran como unas causas políticas, económicas y sociales de la violencia bipartidista como tal pues en Colombia. El problema histórico de las tierras, despojos y concentraciones en pocas manos, sumada a la falta de una reforma agraria efectiva y pues a la intolerancia política, sectarias entre liberales y conservadores, en cuanto a cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz, que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad. Se sugiere que se debe partir de la paz interior de cada una de las personas, que también en sus relaciones con organizaciones e instituciones de las cuales las personas se organizan y actúan, ya sea en el ámbito local, regional, nacional o internacional. Es importante pues tener en cuenta que la constitución de subjetividades en torno a la verdad no es un proceso estático, sino que está en constante evolución y pues en los cambios poco a poco, y es influenciado por la variedad de factores que como tal nos influyen en el contexto social, político y cultural, y por lo tanto es crucial pues continuar investigando y analizando ese tema, pues para entender mejor cómo se forman esas subjetividades y cómo pueden ser utilizadas como tal para promover, cómo podemos promover la paz y la reconciliación. Pues intenté responderles como profesional de la psicología a los cuestionamientos que nos hace pues el informe de la Comisión de la Verdad en todos los pues colombianos. ¿Qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué permitimos durante pues tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia? Para responderles qué hicimos, pues la respuesta a esta pregunta varía, ¿no? Varía según los diferentes roles de las personas que desempeñaron en el conflicto. Pues a nivel colectivo, los colombianos experimentaron pues una serie de comportamientos que pueden ser entendidos de diversas teorías psicológicas y de sensibilizaciones y normalización de la violencia. Con el tiempo de la exposición continua, la violencia puede llevarse a una desensibilización, donde los actos violentos se vuelven parte del paisaje pues cotidiano y se perciben como normales o inevitables. Mecanismos de defensa. Muchos colombianos desarrollaron mecanismos de defensa, como la negación y la represión, para lidiar con el miedo y las inseguridades. Estos mecanismos pueden llevar a ignorar o minimizar la gravedad de la situación. La desconfianza y fragmentación social. La guerra y la violencia generan desconfianza entre los ciudadanos y fragmentan el tejido social
dificultando pues la acción colectiva y la solidaridad. ¿Qué estábamos haciendo? Pues yo digo que durante los años del conflicto los colombianos estaban inmersos en una realidad compleja y multifacética, luchando pues por sobrevivir, y muchas personas se enfocaron en sobrevivir y proteger a sus familias, pues más que todo en los entornos peligrosos y hostiles. Adaptándose a la realidad, adaptarse a una vida de incertidumbre, donde el peligro era una constante e implica el desarrollo, rutinas y estrategias de supervivencia, resistiéndose en busca de alternativas, pese a la violencia que hubo movimientos y esfuerzos por parte de la comunidad y pues como tal organizaciones civiles para buscar la paz, la justicia y la reconciliación. ¿Por qué permitimos durante tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia? Esa es una de las muy buenas preguntas. Entender por qué se permitieron la continuidad de la violencia requiere pues de un análisis de múltiples factores estructurales, la desigualdad socioeconómica, la falta de acceso a la educación y la justicia y la corrupción, la impunidad y la falta de justicia, la ausencia del mismo sistema judicial eficaz que puede proceder y sancionar a los perpetradores de la violencia, e igual crean un ambiente de impunidad. Las influencias externas, la intervención de actores internacionales y el tráfico de drogas exacerbaron el conflicto y pues como tal complicaron la resolución del mismo. Silencio y miedo. El miedo a represalias, a la falta de confianza en las instituciones llevaron a muchas personas a mantenerse en silencio, a no denunciar los abusos y los actos violentos como tal. ¿Qué reflexión final como tal? Pues yo veo que desde la psicología es crucial promover procesos de sanación y reconciliación que permitan a los individuos y a comunidades trabajar sobre el trauma colectivo. Esto incluye el reconocimiento de las víctimas, la búsqueda de la verdad, la implementación de programas de apoyo psicosocial, fomentar la empatía, la educación del derecho humano y la participación activa de la ciudadanía son pasos fundamentales para construir una paz duradera y prevenir futuros ciclos de violencia. Eso es como lo que podemos evidenciar. Otra pregunta que podemos ver: ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Como tal, podemos ver que construir una cultura de paz en Colombia, como la demanda el informe de la Comisión de la Verdad, implica un esfuerzo integral que aborde los aspectos individuales y colectivos de la sociedad. A continuación se representa una propuesta utilizando los conceptos de sujeto, subjetividad, sujeto social y potenciación basadas en teorías y documentos revisados en el transcurso en el curso. Sujeto y subjetividad. El sujeto es un entendido como el individuo que construye su identidad y subjetividad en interacción con un entorno social. La subjetividad refiere a la manera en que cada persona interpreta y da sentido a su experiencia, influenciada por factores sociales, culturales y personales. Para promover una cultura de paz, es esencial trabajar en la subjetividad de los individuos, fomentando una mentalidad de paz y reconciliación. Esto puede lograrse a través de la educación para la paz, implementar programas educativos que incluyan la historia del conflicto, los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos. Esos programas se deben promover una comprensión crítica y reflexiva sobre las causas y consecuencias de la violencia. La educación para la paz debe desarrollarse en los sujetos
de una conciencia crítica y una ética de ciudadano, entre otros. Como tal, este es Gautuk, 1996. La narrativa y relatos personales. Fomentar espacios donde las víctimas y otros actores del conflicto puedan compartir sus historias y experiencias. Esto nos va a ayudar a construir una memoria colectiva que reconozca el dolor y fomento la empatía. Podemos mirar, las narrativas personales son cruciales para construcción de la memoria histórica y la subjetividad de sujetos. Genly, 2002. Sujeto social. El sujeto social refiere a los colectivos y a los colectivos como tal y a los grupos que comparten una identidad objetiva, comunes, la construcción de una cultura de la paz. También debe entenderse que esos sujetos sociales provienen de cohesiones y un trabajo conjunto hacia la paz. El fortalecimiento comunitario. Promover las organizaciones participativas comunitarias en el proceso para la paz y pues como todo, reconciliación. Esto incluye pues creaciones de comités para la paz, locales y pues como tal a la participación a un proceso de justicia reestructurativa. Como tal, esta frase es muy verídica. El fortalecimiento de los sujetos sociales fundamentales para la creación de redes de apoyo y solidaridad que sustentan la paz. Freire, 1970. Espacio de diálogo y concertación. Crear espacios donde diferentes grupos sociales puedan dialogar, debatir y llegar pues a consensos para cómo avanzar hacia una sociedad más pacífica. El diálogo entre sujetos sociales es un proceso clave para la construcción de consensos y la resolución de conflictos. Habermas, 1984. Potenciación y empowerment. La potenciación y empoderamiento se refiere pues a un proceso mediante el cual los individuos y colectivos adquieren el poder y la capacidad de incluir en un entorno y tomar decisiones que afectan sus vidas. Capacitación y formación. Implementar programas de capacitación y habilidades de liderazgo como tal. Mediación de conflictos y participación política. Eso nos permite a los sujetos sociales y a los individuos participar pues como tal activamente en las construcciones para la paz. La potenciación de los individuos y los colectivos son muy esenciales para transformar estructuras de poder y promover la justicia social. Zimmerman, 2000, en el 2000. Acceso y recursos y oportunidades. Garantizar que estas comunidades afectadas por el conflicto tengan acceso a recursos y oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida, participar en el desarrollo socioeconómico. El acceso a recursos y oportunidades es un componente crítico de la potenciación, permitiendo a los sujetos superar la marginación y la pobreza. CEN, 1999. En conclusión, yo podría decir que la construcción de una cultura de la paz en Colombia como tal requiere pues un enfoque como tal integral, que se considere a los sujetos su subjetividad y su papel como sujetos sociales, potenciándolos para que ellos puedan pues como participar activamente en las transformaciones de su realidad, la educación, el fortalecimiento comunitario y el diálogo y la potenciación como elementos claves para este proceso. Y pienso que se crean bases en una sociedad como más justa y pacífica.